Mi nombre es Gilberto Fonseca, yo soy de Costa Rica, nací en un pueblo pequeño que se llama Peralta, es un pueblo en la vía del ferrocarril. Yo nací en julio de 1958. Peralta era un pueblo pequeño de unas 200 personas, casi todos trabajaban en el ferrocarril. Los padres de nosotros y muchos de los hermanos mayores eran ferrocarrileros. Había una cuadrilla de mantenimiento y eso, yo podría decir que el 80% de la gente ahí en ese pueblo se dedicaba a trabajar en el ferrocarril en diferentes maneras. Nuestros padres y hermanos en el mantenimiento del ferrocarril, y muchos de nosotros, los muchachillos, los jóvenes, los chiquillos, vendíamos alimentos. Cuando el ferrocarril paraba ahí, cuando el tren paraba, nosotros vendíamos alimentos a los viajeros y algunos turistas que ya en ese tiempo visitaban nuestro país. Bueno, como niños, trabajar en el ferrocarril era toda una experiencia. Primero porque lo hacíamos con la intención de ayudar a los padres, o sea, toda la plata que ganábamos iba directamente a la casa, o sea, al papá, a la mamá. Y era una forma, desde muy pequeños comenzamos a aprender a trabajar de diferentes maneras. Entonces, era muy lindo, salíamos de la escuela corriendo a la casa a ver qué había ese día. Vendíamos elotes, o sea, maíz, vendíamos empanadas, vendíamos tortas de carne, otra gente vendía pollo. O sea, vendíamos todo lo que podíamos conseguir ahí, lo que en nuestras casas podían hacer y lo que sabíamos que la gente del ferrocarril, o sea, que los pasajeros del tren iban a comprar. Era toda una experiencia. Salíamos de la escuela y salíamos en carrera a vender, porque pasaba un tren en la mañana, pasaba otro tren como al mediodía y pasaba otro en la tarde. Entonces, era como una forma de trabajo muy, muy bonito, que la verdad que yo creo que la disfrutábamos. Sí, mi papá, yo no recuerdo cuándo comenzó. Desde que yo era chiquitillo, desde que yo era niño, ya él trabajaba en el tren, en el ferrocarril. Él trabajó muchísimos años. Se retiró siendo trabajador del ferrocarril. Era interesante porque era una persona sumamente exigente. Era muy, muy, muy trabajadora y quería que las cosas siempre fueran perfectas, o sea, que había que hacer todo muy bien hecho. Entonces yo creo que para mí fue una gran escuela. Yo creo que yo aprendí de la mejor manera que pude haber aprendido, haciendo las cosas bien hechas y trabajando siempre fuerte. Entonces, era duro, pero valió la pena. Cuando estábamos chiquillos, nosotros nos íbamos a jugar, a hacer esto. Nosotros queríamos ser brequeros o brakeman. Entonces siempre andábamos haciendo esto y veníamos aquí y hacíamos las señales como para que el maquinista pudiera moverse. Y allá viene el tren que le prometí, menos de 5 minutos. Son memorias que yo tengo, ¿no? Y eso me lo dio el ferrocarril, porque en esa época el ferrocarril era el único medio de transporte hacia el Atlántico. O sea, nosotros para ir a la zona atlántica o para ir a San José, la capital, la única forma de ir era montarse en un tren. Y entonces todo lo que sucedía en el país, todo lo que entraba o salía del país, pasaba por ese pueblito pequeño. Y como era un pueblo donde los trenes siempre paraban, nosotros teníamos la oportunidad de ver. Y también otra de las cosas que recuerdo es que los trenes, en el último vagón del tren siempre venían los turistas, los gringos que nosotros llamábamos, aunque fueran de cualquier país, como eran rubios les decíamos gringos, y ellos siempre venían en el último vagón, era un vagón especial para extranjeros. Y recuerdo que nosotros íbamos siempre porque sabíamos que ellos siempre nos iban a comprar, o sea, ellos siempre querían probar el elote, probar las cosas diferentes, las frutas que vendíamos, las manzanas de agua. Entonces esas son cosas que a mí me quedan todavía
en la memoria muy fresca las tengo, a veces las recuerdo. Siempre nos gustaba hacer cosas como esas, ir caminando por encima de los vagones de los trenes todo el tiempo. Por supuesto, los papás de nosotros se enojaban, y si el policía del pueblo nos veía, nos regañaba, nos acusaba. Pero siempre lo hacíamos. Bueno, todavía me acuerdo cómo era hacerlo. Más de 50 años después todavía lo puedo hacer. El tren era un medio de transporte, como le digo, en esa época, y lo fue hasta principios hasta mediados de los 80s, el medio más importante de transporte en el país, sobre todo el transporte para lo que tiene que ver con importación e exportación de productos. La construcción del ferrocarril significó el desarrollo de la economía en Costa Rica, porque le dio un gran auge, no solamente al producto del café, sino que paralelo a la construcción del ferrocarril, se desarrolló el cultivo del banano. Minor Keats, que era la persona encargada del proyecto de la Railroad Company, ideó o visualizó que paralelo a tener un ferrocarril, la producción de banano era súper bueno. Entonces se plantaron miles y miles y miles de hectáreas de banano que era transportado por este ferrocarril. Entonces incrementó considerablemente la exportación de café, banano y otros productos, y por ende la economía del país fue súper incentivada. O sea, el ferrocarril en Costa Rica fue una de las mejores vías de desarrollo que el país pudo haber visualizado en esas épocas. Cuando el ferrocarril comienza a decaer estos pueblos también por la dependencia que existía. En 1992, el gobierno de esa época, que paradójicamente el presidente que vino, don José María Figueres Ferrer, que es el presidente que en 1972 nacionalizó el ferrocarril, paradójicamente en 1992 su hijo, que también se llama José María Figueres Ferrer, es el que decide cerrar el ferrocarril. O sea, un presidente lo nacionaliza y el otro, su hijo, 20 años después, lo cierra. Entonces, ¿qué pasa cuando lo cierra? Todos estos pueblitos como Peralta y esos se quedan prácticamente a la deriva, como decimos nosotros. O sea, no hay, primero que nada, no hay un medio de transporte, no hay cómo sacar los productos, no hay cómo moverse, entonces esos pueblos prácticamente desaparecen. Es más, Peralta, desde 1992, la gran mayoría de la gente se fue. Nosotros ya nos habíamos ido antes de eso del pueblo y mucha otra gente se fue. Y fue un pueblo, la gente le decía que era un pueblo fantasma. Un montón de otros pequeños pueblos prácticamente murieron cuando murió el tren. Hoy en día lo que hay son unos ferrocarriles pequeños que van básicamente de San José, de la capital, a Alajuela y Heredia o a Cartago, que es única y exclusivamente para transporte de personas. Es un ferrocarril nuevo, están rehabilitando las líneas férreas viejas y están tratando de incentivar a la gente que use más eso como medio de transporte. Entonces básicamente funciona nada más como medio de transporte de personal. El turismo en Costa Rica es bastante alto, es alrededor de 2 millones de turistas por año, pero yo diría que el más del 90% de los turistas en Costa Rica van porque quieren ir a las áreas naturales, a los parques nacionales y a las playas. O sea, y no hay ferrocarriles hacia esa zona. Entonces el ferrocarril no va a ser una fuente de transporte para el turismo, porque el turismo va a zonas donde no existieron, y la posibilidad de tener un tren es muy difícil. Como medio de transporte a una gran cantidad de turistas hacia los lugares que ellos visitan, no lo veo como una posibilidad. Entonces yo crecí con el ferrocarril, yo viví con el ferrocarril, yo vi en los trenes todos los días pasar al frente de mi casa, no solo los trenes con los trenes de pasajeros, sino también los trenes de carga. O sea, yo crecí con eso.
yo recuerdo los números de las máquinas, me acuerdo todavía algunos de los nombres de las máquinas, me acuerdo los nombres de algunos de los conductores o de los brequeros, o sea, es parte muy importante de mi vida. También que la vida de los ferrocarrileros de esa época era una vida muy, muy dura, pero trabajar en el ferrocarril era algo como bueno, era como ser un empleado más o menos de, de calidad, ¿me entiende? Entonces, que mi papá fuera empleado del ferrocarril, eso le daba a uno como cierta cosa bonita, un sentimiento bonito. Entonces, yo creo que sí me marcó mucho en mi vida. Y que el pueblo donde yo viví, que era un pueblo muy bonito, muy alegre, muriera a causa de que murió el ferrocarril, también eso me impacta. O sea, entonces yo sí creo que el ferrocarril forma parte de mi vida. Bueno, yo creo que vivo a 100 metros de un tren aquí. Obviamente es completamente diferente. Yo recuerdo que en Costa Rica, cuando nosotros veíamos un tren con 15 o 20 vagones, era un tren muy grande, era un tren muy grande. Y el tren que pasa aquí ahora, a veces van 4 máquinas jalando hasta 100 vagones o 100 o más de 100 vagones más. O sea, es mucho más desarrollado. Cuando yo me pongo a ver la gente aquí, cómo hace el mantenimiento de la vía, todo es mecanizado. Allá mi papá y los compañeros de él, todo lo hacían a mano, con palo, con pala, con barras, todo era manual y aquí todo es mecanizado. Entonces, yo puedo ver esa diferencia. Yo hago la comparación entre el ferrocarril de allá de hace muchos años y el de aquí. Entonces, es muy bonito tener la oportunidad de vivir aquí a la par de un tren.